Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Amén. Bien, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Después de estas mini vacaciones que hemos tenido de 3 días, donde hemos desconectado total en todos los aspectos, yo creo que había un instinto nato dentro de nosotros que nos hacía, quiero reunirme con los hermanos en armonía, quiero adorar a Dios en la casa de Dios. Amén. Y yo creo que hemos venido con ganas y con deseo en esta tarde. Bien, me ha dejado tiempo suficiente con buena visión el hermano Johnny, aunque no voy a extenderme mucho, simplemente voy a intentar abreviarlo lo más posible para que no se haya muy tedioso tampoco esta serie, pero es una serie muy esencial, muy elemental, que empezábamos el otro día, que lleva por título ¿Quién eres tú? Hablábamos en el subpunto, el primer tema, sobre el síndrome de Demas. Estuvimos hablando un poco, sé que era difícil, un tema difícil de digerir y también de expresarlo, muy difícil, pero era necesario plantar esa base en esta temática que el Señor de alguna manera me ha regalado. Y ahora, pues el siguiente paso, vamos a hablar, como he puesto en el título, el día en que murió el rey Uzías. Es una frase que trae un contexto histórico y geográfico en el momento del entonces muy trascendental para poder entender bien cuál es el siguiente paso o el siguiente bloque en esta línea de mensajes. El día en que murió el rey Uzías. Está hablando Isaías, evidentemente, profeta contemporáneo, y no inició o de alguna manera no tuvo ese encuentro con el Señor dentro del templo hasta que Uzías no murió. Cuando hubo un cambio de transición, y ahora vamos a hablar un poco del contexto y de quién era el rey Uzías, porque fue un rey que empezó muy bien y muy joven a administrar el reino. Pero luego pasa lo que pasa, y hay pequeñeces que se van infiltrando dentro del corazón y van distorsionando la realidad de tu vida espiritual, van distorsionando tu camino y empiezas a ver gigantes como no los hay. Nos convertimos en Don Quijote de la Mancha, que viendo los molinos creemos que son gigantes. Y eso es lo que pasó con el rey Uzías, conocido también como Azarías, para aquellos que estudian la palabra. Pero antes de hablar del contexto, esta frase que es trascendental. Está Isaías y dice que, y el día que murió el rey Uzías, vi yo sentado en el trono a Dios Todopoderoso. Eso me habla a mí, dentro de la semántica de la palabra, que Dios no estaba sentado, o por lo menos no estaba entronado dentro de su lugar, dentro de su templo, hasta que Uzías no murió. Posiblemente estaba, sí, oficiaba y de alguna manera contemplaba el sacrificio que se hacía, perfecto, pero quizás no estaba sentado, porque la semántica de la palabra, en cómo lo expresa Isaías, está marcando y denotando algo que antes no estaba. Vi yo sentado en su trono, mientras el rey Uzías estaba reinando y haciendo lo que no tenía que hacer, el Señor no estaba sentado en el trono gobernando desde el templo. Y ahí es donde reside el problema de lo que hoy vamos a hablar. Si hablamos un poco del reinado de Uzías, tuvo fidelidad, fue fiel en un inicio. En Segunda de Crónicas, capítulo 26 en adelante, se narra el contexto de su reinado, aunque en Isaías se matiza el día de la señalización de su muerte y el inicio de esa visión que entiende Isaías en el contexto, pero su reinado es descrito en Segunda de Crónicas, capítulo 26 en adelante. Y entró con 16 años a reinar. Fue un rey al principio fiel. Fue un buen rey. Después de la muerte de su padre Amasías, si no recuerdo mal, Judá, el reino del sur, estaba un poquito en una encrucijada, estaba en un poquito complicado a nivel de historia. Se había introducido religiosidad, paganidad, la gente pues bien hacía lo que a algunos le daban la gana y no seguía la rectitud que el Señor había mandado en la fidelidad de esas dos tribus que componían el reino del norte. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que había hecho Amasías su padre. O sea, que Uzías empezó bien, fue fiel, empezó joven, pero hizo las cosas que había hecho su padre Amasías. Y dice la Biblia que había hecho lo recto a los ojos de Jehová. Pero te voy a decir algo a partir de hoy. Que tengas un buen inicio no te garantiza un buen futuro si no te mantienes en fidelidad. Todos hemos tenido un buen inicio en la vida. Todos hemos sido buenos alguna vez. Pero el que seas bueno una vez y no te mantengas en esa bondad, no significa que tu futuro siga manteniéndose o siga siendo bueno en la actitud que tú correspondes. Porque un buen principio no te va a garantizar un buen futuro si no te mantienes en ese buen principio. Él dice que hacía lo recto a los ojos de Jehová conforme su padre. Y esta declaración yo creo que subraya que Uzías comenzó bien su reinado. Empezó a reinar. Luego tuvo un buen consejero. Tuvo una influencia espiritual que fue Zacarías. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 26:5 que tenía entendimiento en visiones de Dios. ¿Quién? Zacarías. Pero fue su influencia espiritual, fue su consejero espiritual. Ahora a mí me casan un poco más las cosas. Si un chaval de 16 años empieza a reinar en todo el contexto de apostasía que había en ese momento e intenta hacer lo recto delante de los ojos de Jehová conforme su padre, necesitaba sí o sí un buen consejero espiritual. Porque hay quien se reúne de consejeros que no son buenos. Hay quien toman determinación en su futuro y en su vida con consejeros que no te van a aconsejar bien. Con personas que te van a decir cosas que quizás ellos quisieran hacer y por no poder hacerla a ellas, van a intentar que se destruya tu propósito, tu camino, tu ministerio, tu vida secular, tu vida de cante, tu vida eclesial. Pero aquí vemos que este buen rey, en este momento, Uzías, tenía una buena influencia espiritual. Estaba Zacarías con él. Y mientras Zacarías vivió, aconsejó bien a Uzías. El joven rey buscó al Señor diligentemente, porque esta influencia espiritual era positiva. Yo te pregunto, ¿de quién te reúnes tú? ¿Cuál es tu ambiente? ¿Por dónde te mueves? Porque así como sea la influencia espiritual que tú tengas, vas a caminar más recto o más torcido. Porque dependiendo quién puede influenciarte, puede cambiar tu actitud o tu forma de pensar. Sí, eso no significa que dejemos nuestra personalidad aparte, que va, tenemos nuestro sello de identidad, tenemos nuestra personalidad, pero la influencia externa de quien nosotros nos rodeamos pueden definir nuestra línea espiritual. Pueden cambiar nuestro rumbo. ¿A qué vas al culto? Con el calor que hace, vámonos por ahí. Ya te han influenciado de una manera incorrecta. Y tú que tenías dudas de venir al culto, ya no vienes. Pero has visto lo que ha dicho ese, lo que ha hecho aquel, ya no vengas. Y esa influencia puede generar en ti que tienes dudas el poder venir a alabar a la casa de Dios. Pero ahora si te rodeas de futuros Zacarías, el que te va a decir, ¿qué ha pasado? Nada, Dios está en la casa de Dios. Vamos adelante, yo voy contigo. Vamos a levantar las manos, vamos a adorar a Dios, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Rodéate de gente positiva en el ámbito espiritual. Cierra tus oídos a aquellos que posiblemente pueden dañar tu progresión espiritual, aquellos que pueden cortar tu vida espiritual, aquellos que te pueden retrasar y anclar fuera de la iglesia. Mantente rodeado de Zacarías. Amén. Pero no solamente eso. Tuvo también, Dios bendijo a Uzías con notables victorias militares. Tuvo victorias que no voy a hablar, no voy a desarrollar toda la vida de Uzías, pero tuvo victorias impresionantes. Y tuvo un desarrollo agrícola en infraestructuras del país impresionante. Cavó pozos y hoyos para aquellas tierras que no tenían agua. Trabajó a nivel general con toda la casa de Israel. Pero pasó algo. Dice Crónicas 26:5 que mientras buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Pero hubo un momento donde ya no buscó a Jehová. Hubo un momento donde Uzías ya no buscó a Jehová. ¿Por qué? Porque el éxito que iba acarreando, la fama que iba acarreando, desplazó a la humildad que nació en el corazón en un inicio.
Aquel chavalito con 16 años que tenía como consejero espiritual a Zacarías, que hacía lo recto delante de los ojos de Jehová, aquel que vivía en humildad, aquel que buscaba al Señor. Dios prosperaba a la persona que buscaba al Señor. Pero hubo un momento donde Uzías se desplazó en su corazón la humildad por el orgullo al éxito que estaba acarreando. Cuanta más fama, cuanto más nombre estaba acarreando, atención, menos gloria de Dios había alrededor de él. Se desplazó la humildad que lo vinculaba a Dios por el orgullo que lo vinculaba al éxito y al aplauso de la nación. Y cuando en Uzías empieza a nacer el orgullo y el ser un déspota, atención, lo llevó a usurpar funciones que no le correspondían. Porque cuando ya muere Zacarías, cuando ya no tiene su consejero, porque si llega a estar Zacarías le dice, ¿por dónde vas? Pero no ves que todo cuanto tienes te lo ha dado Dios porque has buscado a Dios. Pero no ves que el éxito y el aplauso de la nación y todo lo que has conseguido ha sido porque has caminado y has buscado a Dios y has sido recto por Dios, que nada de lo que tienes es tuyo ni te pertenece a ti, ni lo has cosechado con tus méritos propios, que es el Señor a cual tú has buscado, el cual ha derramado en ti la capacidad de que la nación crezca. Pero cuando ya no tienes un buen consejero y permites que la humildad que te conecta a Dios se cambie por el orgullo que te conecta al éxito material, entonces empiezas a usurpar funciones que no te correspondían. ¿Qué hizo el rey Uzías para recibir tal afrenta ante Dios? Intentó llegar al templo y quemar incienso en el tabernáculo. Función que solo le correspondía a los sacerdotes. Intentó tomar una función que no le correspondía a Uzías. Era el rey de la nación, pero él no estaba vinculado con el sacerdocio. Aún más, la Biblia o la ley condenaba cualquier función de quema, de cualquier función que tiene que ver con incienso, que no fuesen nada más los sacerdotes descendientes de Aarón, los que tuvieran el oficio en ese momento histórico. ¿Pero qué pasó? Que violó el rey una ley. El rey violó una ley. ¿Cómo es eso, pastor? El rey violó una ley. Es que también los reyes violan leyes. Es que también los reyes incumplen las normas. Es que también los reyes se desvían. Que es que el rey que no tenga como consejero a un hombre de Dios, el rey que no tenga una vinculación con Dios en la humildad, el rey que no entienda que todo cuanto tiene y cosecha y hace es producto de la comunión con Dios, se equivoca. Se equivoca. Amén. Y cuando hablamos de rey, podemos hablar de las funciones eclesiales más elevadas. En este caso yo, mi persona, el pastor también se equivoca. Si el pastor no está conectado con Dios y quita la humildad por el orgullo material y busco el aplauso de los hombres, atención, me voy a equivocar 1000 y 2000 y 3000 veces. Y voy a intentar tomar funciones que no me corresponden. Que yo soy el pastor, pero yo no puedo optar en funciones que a mí no me responden, que Dios ha colocado a otras personas en su lugar. Todos nos podemos equivocar si no estamos en la vinculación con Dios. Todos nos vamos a errar, todos vamos a fallar si no estamos vinculados a Dios. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Por eso, a modo del título de la serie, ¿quién eres tú? Puede ser un Uzías que empezó bien, pero que dio lugar al orgullo en el corazón, que le hizo hacer cosas, afrentas hacia Dios y tomar posiciones que no le correspondían. ¿Quién eres tú en esta tarde? ¡80 sacerdotes valientes se fueron ante el rey! ¡Ole la valentía de estos 80 sacerdotes! Has hecho mal, rey. No está bien lo que has hecho. Yo soy el rey. No está bien lo que has hecho, rey. Tú eres el rey, pero no eres sacerdote. Los sacerdotes somos nosotros. Amén. ¿Y qué pasó? Que hubo la intervención de los sacerdotes, pero cuando uno tiene orgullo en el corazón, cuando uno no reconoce la actitud y el cambio que se ha torcido
por no vivir en sintonía con Dios y desplazar la humildad por el orgullo, se enfada. Y hubo una ira de Uzías, se enfadó. ¿Pero qué estáis diciendo vosotros? Yo soy el rey. Y se enfadó, no aceptó la corrección. ¿Están ustedes entendiéndome? Porque el Uzías no atiende a correcciones. Te van a corregir y te enfadas. ¿Que te has equivocado? No, yo no me he equivocado. Te enfadas. Porque el Uzías, que se ha desviado porque ya no tiene a Zacarías a su lado y ha cambiado la humildad por el orgullo, no recibe correcciones. Cree que lo que hace lo hace perfecto. Yo soy el rey, lo puedo hacer. Te has equivocado, por encima de ti está Dios. Y donde no llegaron los sacerdotes porque no podían sublevarse al rey, llegó Dios. Y en el momento de la ira y de la conversión hizo el Señor. Y una lepra le apareció en la frente. Fue un castigo divino. Cuando se rompió una ley que Dios había establecido. El rey es rey, los sacerdotes son sacerdotes. ¿Qué función estás ocupando tú en la iglesia? ¿Cuál es la función que estás ocupando? Esto es a modo de antídoto, ¿vale? Vacuna preventiva. No intentes ocupar mi función, porque puede salirte lepra. ¿Amén? No intentes ocupar la función del encargado del coro, porque te puede salir lepra. En un contexto espiritualmente hablando. Porque la lepra te excomulgaba del pueblo. La lepra era símbolo de estar sucio, contaminado, y por lo tanto no podías estar en el contexto de la sociedad. Ahora, fíjense ustedes. Uzías, rey de Israel, la máxima figura, pero que por el castigo de Dios, por torcerse y tener orgullo en el corazón y tomar funciones que no le correspondían, Dios lo aparta de la sociedad. Tiene que entrar su hijo Jotán a tomar la dirección, pero el rey estaba excluido en su casa. Porque aquel que tiene todavía en el corazón a esos Uzías, te van a apartar de la comunión con Dios. Te van a apartar de la comunión del pueblo. Te van a aislar en tus principios, en tus pensamientos, en tus formas, en lo que tú quieras, pero te van a aislar. ¿Por qué? Porque Uzías representa el orgullo desmedido que uno cree que tiene y puede tomar funciones que no le corresponden. Pero ahí está Cristo. Ahí está Dios. Amén. Amén. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Uzías se apartó, ya no estaba con la sociedad. Es que el pecado te aparta de la comunión con Dios. Amén. Y el orgullo es pecado. Sí, el orgullo es pecado. Pero el orgullo que desplaza el sentido de humildad. El orgullo que te coloca por encima de lo que Dios ha dispuesto para ti y tú quieres tomar alternativas diferentes. Pero si Dios te ha dicho que eres lo que eres, ¿por qué quieres alcanzar posiciones que no te corresponden? Pero si Dios te ha llamado a sentarte y adorar a Dios, ¿por qué quieres cambiar y alternar el propósito que Dios tiene para ti? Si Dios ha llamado a la iglesia de la nueva unción a venir aquí a levantar las manos y adorarle a Él, ¿por qué venimos y nos ponemos de brazos y no queremos adorar? Estás siendo orgulloso y orgullosa, porque Dios demanda de ti tus funciones. Adorar a Dios. ¿Amén? Vale, a ver cómo salto ahora la escena. Porque los que todavía tienen a Uzías en el corazón, cuando viene la respuesta de Dios y la corrección, la rechazan y se enfurecen. Ahora viene algún hermano y me dice, pastor, ¿te has equivocado? Y me he equivocado. ¿Te has equivocado? No, vas a saber tú más que yo. ¿Cómo me voy a equivocar yo? Si soy el hombre infalible, ay Dios mío. ¡Que Dios me ayude! Porque cuando nos desviamos de la voluntad y de la dirección de Dios nos equivocamos. Ahora, con la humildad que nace en el corazón, podemos reconocer y podemos recibir la corrección de Dios. Y la corrección de Dios viene con amor. Él no te va a exhortar para excomulgarte, condenarte, machacarte, pisarte y echarte al infierno. Eso Dios no lo hace. A no ser que tú estés en una posición de obstinación, estés en práctica de pecado y no quieras arrepentirte. Entonces sí, espérate que el Señor viene, te coge, te machaca, te pisa y te echa al infierno. Pero como no es nuestra postura, atención, cuando
viene la corrección por medio de su palabra, cuando viene la corrección porque el pastor está conversando contigo, cuando viene la corrección porque dos hermanos no se han llevado como tenían que llevarse y después se han intentado amigar hablando y corregirse en mutuo acuerdo. Atención, recibamos la corrección de Dios. Echemos fuera a Lucías que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no, el Señor no se sienta en el tabernáculo. Y en el año que murió el rey Uzías, claro, cuando ya muere el Uzías en nuestro corazón, cuando ya muere el orgullo en nuestro corazón, entonces el Señor sí se puede sentar en nuestro trono de nuestro corazón. Dios sí se puede sentar en nuestra vida, puede darnos esa visión que Isaías tenía. En el capítulo 6, él vio la visión del trono de Dios. Y cuando se encuentra con la visión del trono de Dios es porque Uzías ya no está. Uzías, que estorbaba de alguna manera el entronamiento de Dios desde su trono para la administración y la revelación y el llamado de Isaías, cuando ya Uzías no está, hay una conexión dentro del templo de Dios. Cuando empecemos a quitar de nuestro corazón esos Uzías, ponle tú el nombre que quieras, que tiene que salir ya, o que mejor dicho, se tiene que morir, entonces va a venir el Señor a tomar su lugar. Y su lugar es tu corazón. Porque el Señor dice en la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos quieren darle el corazón? Levanten su mano, digan un fuerte amén. Pues es el momento de empezar a matar a Lucías, que pueda estar en nuestro corazón. Que empezó bien, pero terminó mal, porque se desvió del propósito. Amén. Y entonces empezó a ver la revelación de Dios. Y cuando vio la revelación y a los serafines diciendo, santo, 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 él dictamina un juicio contra sí. Él dice, ay de mí que soy muerto. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué dice eso? Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿qué significa inmundo de labios? Que usaba palabras que no tenía que usar. Que tenía conversaciones que no tenía que tener. Que sentenciaba cuando no tenía que sentenciar. Es que claro, es que en los capítulos anteriores, al capítulo 6, ¿sabes lo que hace Isaías? Él se presenta al pueblo y como el pueblo está en idolatría y en pecado, empieza a lanzar ayes, empieza a soltar inmundicia de alguna manera en castigo en forma de ellos. ¡Ay de vosotros que sois esto y aquello! Va a venir el juicio de Dios. ¡Ay de vosotros que no hay quien os aguante! Os va a castigar Dios. ¡Ay de aquellos vosotros! Pero él no se miraba. Porque hay quien tiene la capacidad de que en su pecado, como los otros han pecado más que él, en su pecado se siente santo. Y como en su pecado se siente santo porque los otros han pecado más que él, en su pecado sintiéndose santo, critica y juzga los pecados de los otros. Hay de todo. Criticó y juzgó a todo el pueblo. Pero cuando Isaías se encontró con Dios, ya no dice ay de vosotros, dice ay de mí. Ay de mí. Porque la gran diferencia es que tú te encuentres con Dios mientras no te encuentres con Dios, porque todavía hay Uzías en tu corazón y Dios no ha tomado el trono sentándose, entonces vamos a juzgar a todos menos a nosotros. Y lo que hagamos nosotros nos vamos a sentir justificados en medio de nuestro propio pecado. Isaías no pecaba, él mismo dice, soy inmundo de labios. Y cuando habla de inmundicia es una palabra fuerte en el contexto hebreo. Soy inmundo de labios. Isaías, el profeta, sí, no era infalible porque no hay ningún hombre que sea infalible. El único que es infalible es Dios. Todos fallamos, todos erramos. Pero ahí está el encuentro con el Señor que te va a cambiar la perspectiva. Ya no vas a decir ay de vosotros. Isaías lanzó juicios contra todo el pueblo. Es el momento, yo creo que es el momento en este tiempo de que tenemos que tomar la determinación, iglesia de la nueva unción, de mirarnos nosotros mismos en el espejo de la palabra, de no ver los defectos de los demás que todos tenemos, sino de empezar a mirarnos nosotros. Es fácil juzgar y criticar el caso de cada uno, pero cuando me tengo que juzgar y criticar yo, es muy difícil. Es muy difícil, porque quizás todavía esté con vida Uzías en el corazón. Y cuando Uzías está vivo en el corazón y viene la corrección de los 80 sacerdotes, rehúso, me enfado, me airo porque no quiero que me corrijan, porque como soy el rey todo lo hago bien. Que no, señores y señoras, que nos hemos equivocado.
que necesitamos tener un encuentro en el capítulo 6 de Isaías, que el capítulo 6 de Isaías se tiene que presentar en nuestra vida. ¿Para qué? Para entender que cuando nos vemos con Él tenemos que decir primero nosotros, ay de mí, por eso hoy tengo mala clase, pero si nada más estoy haciendo esto, pero si mi orgullo no hay quien me aguante, pero si suelto palabras que no tengo que decir, pero si mira cómo actúo, con qué orgullo actúo, pero mira qué actitud tengo, pero mira cómo me muevo. Cuando yo me mire y cuando Dios trate conmigo y pueda decir ahora sí, porque una vez que yo me he mirado con él, Isaías se vio y cuando ya él reconoció su posición, entonces cuando hubo purificación. No va a haber purificación si primero no reconoces quién eres. Mientras no reconozcas tu posición, entonces no va a haber purificación. Cuando Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, cuando él reconoció, cuando él dejó de mirar al pueblo y se miró él, entonces claro que vino un carbón encendido por un ángel y tocó su boca. Claro, fue limpio, fue purificado, pero no hay purificación y limpieza si primero no reconocemos lo que hacemos. Si no reconocemos lo que hacemos, si nos mantenemos con la postura en el corazón de Uzías, entonces no vamos a querer reconocer nuestro error o nuestra desviación del camino. Pero mientras no tengamos un encuentro con el Señor, porque primeramente ha muerto el rey Uzías, entonces no va a haber purificación, iglesia del Señor. Para que venga el carbón encendido y purifique nuestra boca, que es símbolo de limpieza, hasta que no venga, hasta que no reconozcas quiénes somos, hasta que no reconozca que hemos fallado, que hemos errado, que nos hemos equivocado, que no somos tan buenos como decimos, no hay purificación. Pero Isaías lo reconoció, ¡ay de mí! Entonces vino la purificación. Y cuando ya uno ha reconocido y es limpio, porque yo no hay Uzías en el corazón, ¿qué pasó? Lo encomendé a un llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahora puede saltar Isaías, envíame a mí. Pero uno no puede decir envíame a mí si primero no ha muerto Uzías en el corazón. Segundo, no reconozco que no soy tan bueno como digo, que tengo que cambiar y aprender, reconocer mis errores, para que venga la limpieza, la purificación, y una vez que estoy purificado por la palabra, perdonado por Cristo, reconozco mis errores, que no soy infalible, entonces aquí estoy. Si a ti te place, envíame a mí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros, el hombre y la mujer, hemos invertido el orden de valores. Y primero queremos que nos envíen. Segundo, que nos purifiquen. Y tercero, si tenemos que reconocer algún error, lo reconocemos. Y lo hacemos a la inversa. Pero ese no es el proyecto de Dios. Eso no es la ley de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo este simple mensaje en el nombre de Jesús? Pero que es directamente a nuestro corazón. Ahora yo pregunto, ¿quién eres tú? ¿Eres Uzías? Que empezaste muy bien, con mucho fervor, recto a los ojos de Dios. Muy bien hasta que te desviaste y quisiste hacer lo que no tenías que hacer y luego no recibes corrección ninguna. ¿O eres Isaías, que primero cometió el error de juzgar al pueblo sin mirarse él, de justificarse santo en su propio pecado, pero cuando tuvo la opción de encontrarse con Dios porque mató a Uzías que había en su corazón, entonces vino la limpieza y el llamado? ¿Cuántos quieren un llamado? Pero en el llamado no son las naciones, ¿eh? ¿Por qué quienes quieren el llamado a las naciones? Dice, envíame a Estados Unidos. Envíame a la Conchina. No. Primero toca evangelizar a los que tienes alrededor. Primero empecemos por el terreno. Y tienes un llamado a evangelizar. De ahí el seminario de discipulado que estamos haciendo lunes sí, lunes no. Tienes un llamado a discipular. Tienes un llamado a traer a la gente a los pies de Cristo. Pero no soy predicador. No, yo no estoy diciendo que subas por aquí y prediques. Estoy diciendo que hables de Cristo con tu testimonio. Y en la calle te van a ver en ti, y como van a ver un cambio en ti, la gente va a venir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay en ese lugar que ha cambiado? Que no había quien lo aguantara y ha cambiado. Voy a ver qué pasa. Yo también quiero cambiar. Y cuando vienes aquí te encuentras con Dios. ¿Amén? Tienes un llamado. ¿Cuántos quieren encontrarse con ese llamado? ¿Cuántos? A ver, yo no los veo. Levanten su mano y digan amén. El llamado que Dios tiene para ti, sí, pero para eso atiende el orden de prioridades. Que muera Uzías en tu corazón para que puedas reconocer tus errores.
Amén, encuéntrate con Dios, reconoce tus errores, entonces podrá venir la purificación y la limpieza y entonces podrás decir, heme aquí. Si no sigues estos pasos, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Podrás estar en un llamado, pero te va a ir mal, vas a fracasar. Te vas a chocar contra todas las paredes que haya. Vas a tener 50.000 fracasos porque no has empezado bien. Porque no has seguido los pasos. Hubo un día, el niño mío, el pequeño, que ahora tiene 16, el Irra, que se llama como yo. El pequeñito y de Reyes, creo recordar, compremos un puzzle para él y para la niña mía, para la Indira, para la pequeña, para la anterior a la otra. Un puzzle que había como 1000 o no sé cuántas piezas había, era increíble. Y ahora yo me siento y quieren que lo monte, yo con ellos. Y yo me pongo así, lo echamos todo en el suelo y nos ponemos a mirar. Y digo yo, ¿y cómo narices montamos esto? Si tiene por lo menos 1000 y pico piezas. Bueno, le dije yo al niño, Irra, ¿cómo podemos hacer para montar esto? Y me dice el niño, papá, ¿no habrá instrucciones? Y yo, a ver, instrucciones así como tal, en un puzzle no lo hay, pero sí tenemos una referencia. Tenemos la imagen creada en la tapa. Vamos a dejarlo así y vamos a mirar por colores y vamos a seguir los pasos. Tardemos, ¿qué tardemos? Un par de días. No lo hicimos todo en un día, pero lo hicimos. ¿Pero por qué? Porque teníamos una referencia, unos pasos que seguir. Posiblemente si no sigo los pasos, ¿lo acabaría? Posiblemente. ¿Tardaría mucho más? Claro que sí. ¿Colocaría alguna en el lugar de la otra? También. ¿Me equivocaría? Muchas veces. Esa es la diferencia en la vida cristiana cuando uno sigue los pasos de la palabra, que va todo en orden, y cuando uno quiere hacerlo a la fuerza y como le da la gana, se va a llevar 50.000 choques. Que Dios nos ayude a que en la pregunta del temario, ¿quién eres tú? En este caso, ni seamos Demas, ni seamos Ucías, que seamos Isaías. Amén. Que tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores, que es difícil, de permitirle a Dios que nos purifique y de estar prestos para cuando Dios nos llame. Por eso yo necesito en el llamado de Dios que la iglesia siga estando como está, viniendo a sus reuniones, cumpliendo en la adoración, cumpliendo en sus funciones, y cuando no puedas estar, justifícalo, llámame, te encarga por la obra. Amén, ocupa tu lugar. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a su palabra.